los muros caerán, los muros caerán, los muros caerán, al sonar de mi cántico caerán, los muros caerán, los muros caerán, con gritos de júbilo Jesús, hermano, todo muro se cae, todo plan del enemigo, aleluya. Caen los muros, 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 caen los muros. caen los muros. Aleluya, sí, Señor. Saltando, saltando, los muros caerán. Gritando, gritando, los muros caerán. Saltando, saltando, los muros caerán. Gritando, gritando, los muros caerán, los muros caerán, al sonar de mi cántico caerán, los muros caerán, con gritos de júbilo caerán. Oh, sí, Señor. Aleluya. Amén. Sí, Señor. Cuando alabamos al Señor, cuando exaltamos su nombre, hermano, toda tiniebla, todo principado, toda potestad, en el nombre de Jesús, aleluya, es derrotado. Sí, Señor. Levántate, Señor, a través de nuestro cántico, a través de nuestra adoración, Señor. Que no hay nadie como tú, oh Dios. Santo Señor, Dios eterno. El alto y sublime que habita en la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. Sí, Señor.
eres santo. Tú eres santo, Señor. Exaltamos, Dios. A el alto y sublime que habita en la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, alábalo, Señor, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es, y su nombre santo es, y su nombre santo es. Damos a Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Sí, Señor, por los siglos de los siglos, tu nombre, Señor, sea exaltado. Por los siglos de los siglos, Señor, tu nombre sea magnificado, Dios. Así, Señor, declara tu palabra, mi Dios, porque tu trono, Señor, es eterno, porque no tendrá fin, Señor, porque para siempre se establecerá, Padre Santo. Mi Dios, en este tiempo, Señor, la cual, Padre amado, estamos aún en este mundo, tal vez, Señor, con algunos sufrimientos, dolores, enfermedades, Señor, algunos problemas, Señor, o tal vez, Padre Santo, atribulado en algunas cosas, pero, Señor, mi Dios, a través de tu palabra, Señor, tú declaras, mi Dios, confíen porque yo he vencido al mundo, dice tu palabra, Señor. Aunque se levanten problemas, aunque, Señor, se levante, Padre Santo, Espíritu, Señor, en contra de nuestra vida, aunque se levante, Señor, Dios mío,
guerras o rumores de guerras, aunque haya escasez, Señor, mi Dios, podemos vivir confiados porque tu palabra, Señor, mi Dios, que es justa, es verdadera, es fiel, Señor. Mi Dios declara que tú no nos abandonarás, que tú estarás con nosotros, Señor, para siempre, mi Dios. Hasta el fin del mundo, dice tu palabra, Señor. Mi Dios, Señor, gracias por esa fidelidad hacia nosotros, Señor. Por esa fidelidad, Señor, que manifiestas día a día hacia nosotros, a favor de nosotros, Señor. Porque tu palabra, Señor, dice que tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. Y podemos verlo, hoy estamos aquí en tu casa, Señor. Hoy estamos, Padre Santo, mi Dios. Muchas personas tal vez no pudieron abrir los ojos el día de hoy. Muchas personas tal vez no pudieron llegar al día de mañana, Señor. Pero hoy estamos aquí en tu casa, Señor, por esa gracia, por ese favor inmerecido, Señor. Mi Dios, queremos, Padre Santo, mi Señor, dar, Señor, palabras, Señor, de compromiso delante de tu presencia, mi Señor. A no dejarte, Señor, porque, mi Dios, esa deuda que tenemos, Señor, es contigo, mi Dios. Esa deuda, Padre Santo, Señor, que tenemos, no es con este mundo, Señor. No es con el trabajo, no es con la familia, Señor. Es contigo, mi Dios. Señor, así que vivamos como deudores, deudores de la gracia, deudores de aquel que nos dio ese favor inmerecido en aquella cruz, dándonos la salvación y la vida eterna. Gracias, Señor. Gracias, Padre bendito, por el sacrificio de tu único Hijo, Señor. Gracias, mi Dios, porque así demuestra, Señor, ese llamado amoroso, Señor, para con nuestra vida, Padre Santo, que aún, Señor, siendo pecadores, que aún, Señor, tal vez, Señor, cada día te fallamos, cada día a través con un pensamiento, una palabra, Señor, con una actitud, Padre Santo, mi Señor, pero tú permaneces justo, tú permaneces fiel, tú permaneces, Señor, Dios mío, a nuestro lado, Padre Santo. Mi Señor, en esta noche, Padre Santo, queremos, Señor, abocar, mi Dios, en nuestra vida, Señor, en rendición hacia ti, Señor. Rendirlo delante de ti, mi Señor. Mi Señor, tal vez, Padre Santo, todo esto es tuyo, Señor, aún la vida, Padre Santo, es tuya. Pero, Señor, todo lo que tenemos aún, Señor, todo, Padre Santo, lo doblegamos a ti, mi Dios. Santo Dios, en esta noche, Padre Santo, queremos también pedirte, Señor, por este proceso, Señor, electivo, Padre amado, Señor, que está nuestro país también pasando, Señor. Y Dios, dice tu palabra, que eres tú, Señor, el que pone a los gobernantes, a los reyes, Señor, que pone, instruyes o destituyes aquellos personas de gobierno, Padre Santo, según a tu beneplácito, Señor. Queremos pedirte, Padre Santo, Señor, mi Dios, que al final el gobernante que, Señor, sea electo para este año, Señor, para estos años, queremos pedirte, Señor, que tal vez, Padre Santo, sea mucho pedir que sea justo, pero al menos, Señor, que tenga temor de ti, que tenga valores, que tenga principios, Señor, establecidos, que no se deje, Señor, influenciar por las corrientes, Señor, de este mundo, como, Señor, esas aperturas, Señor, al aborto, esas, Padre Santo, creencias, Señor, liberales, Padre Santo, como el matrimonio homosexual, Señor, todas esas, Padre Santo, Padre amado, esos conocimientos, esas culturas, Señor, progresistas, Padre amado, de la sociedad, Señor. Padre bendito, queremos pedirte, Señor, que tú, Señor, pongas temor en el corazón del futuro gobernante, Padre Santo, para que haga lo justo, Señor, en este gobierno, Padre bendito. Ayúdanos, Señor, porque este país, Señor, está manchándose de sangre, Señor. Todos los días podemos ver, Señor, noticias de muerte, Señor, en nuestro país, por diferentes partes, Señor, en los diferentes departamentos, Señor.
Mi Dios, Señor, esta tierra, Señor, sangrienta, clama por ti misericordia. Clama por ti, Señor, mi Dios, que tengas piedad, Padre Santo, de nosotros. Ten piedad, ten misericordia, Señor. Que el gobernante, Señor, que sea instituido para este periodo, Señor, pueda también, Señor, dar estrategias, Padre Santo, para poder controlar este crecimiento criminal, Señor. Padre bendito, al final, Señor, nuestra confianza no está puesta en esa persona, Señor. Creemos también que nuestra confianza, Señor, está plenamente en ti, mi Dios. Solo queremos pedirte, Señor, como sacerdotes, Señor, de Padre Santo en este tiempo, por nuestro país, Señor, por aquellos que no creen, Señor, y aún, Padre Santo, mueren sin creer, Señor, en las manos de los sicarios, en manos homicidas, Padre Santo. Que de ellos, Señor, ten misericordia, Padre Santo, mi Señor. Ten misericordia, Padre bendito, de nuestro país, Señor. Que se haga tu voluntad, Señor. Que los senadores, Padre Santo, sean elegidos también, Señor, según a tu beneplácito, según a tus propósitos, según, Señor, a tu voluntad, Padre bendito. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, por lo que harás en nuestro país, Señor, en este, Señor, nuevo proceso, Señor, en este nuevo periodo, Padre bendito. Lo dejamos en tus benditas manos. Así también, Señor, el culto de hoy, Señor, la palabra que nos hablarás, Señor, que al final también, Señor, sea, mi Señor, tu palabra calando hondo en nuestra vida, Señor, y poniendo, Padre Santo, ese remordimiento tal vez, o esa, Señor, esa luz, Padre Santo, tal vez en medio de una oscuridad, Señor, en nuestra vida, Padre bendito. Que tu palabra, Señor, no vuelva vacía, Señor, sino de su fruto, Padre Santo, y cumple el propósito para la cual será enviada el día de hoy. En el nombre de Jesús, toda la gloria y toda la honra sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Ahora sí, ha llegado el momento de la palabra de Dios. Recordarles de que pongan en silencio sus celulares para que no puedan perderse del mensaje que nos va a traer nuestro pastor esta noche. Demos un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. Muy buenas noches con todos. Ya estamos listos para poder meditar en la palabra del Señor y seguir adelante como iglesia, siempre orando por nuestro país para que las cosas vayan mejor. Aunque tenemos que ir a la palabra también. La palabra habla de que los tiempos cada vez van a ser peores y justamente eso es lo que se está dando, ¿no? Pero nosotros no dejamos de interceder, ¿no? El que la palabra indique de que los tiempos van a ser peores, porque ya la venida del Señor está cercana, eso es cierto. Pero como iglesia tenemos que seguir intercediendo, ¿verdad? Y como decía el hermano, nuestra confianza no está puesta en el hombre, sino en el Señor. Amén. Así que nosotros seguimos como iglesia adelante, haciendo lo que es necesario y trabajando sobre todo en la obra del Señor para que la obra del Señor pueda seguir creciendo y mucha gente pueda ser salva y mucha gente pueda cumplir el propósito de Dios. Así que vamos a la palabra en el libro de Hechos, capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 41 hasta el 45. Hechos 41 al 45. La iglesia y su generosidad, ¿no? Vamos a hablar acerca de lo generosa que debe ser la iglesia por naturaleza. Amén.
Dios es un Dios dador. Jesús vino a dar. Y nosotros como iglesia también debemos estar siempre dispuestos a dar, porque dice la palabra del Señor que es mejor dar que recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. Amén, hermanos. Ese es el principio que establece la palabra. Cuando tú más das, es cuando más tienes, hermano. O cuando Dios más te bendice, porque Dios es un Dios que recompensa. Así que la Biblia en Hechos 2, desde el 41 hasta el 45, vamos a leerlo. Dice así la palabra del Señor. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. El 42, lean ustedes. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y el versículo 45 dice, y juntos, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta noche, por permitirnos una vez más estar aquí en tu casa, Señor, dispuestos para poder recibir tu palabra, que es el alimento que día a día debemos, Señor, anhelar, atesorar, para que de esa manera podamos seguir creciendo, Señor, en tu gracia, en esa fe que tú nos das a través de ella, Padre. Por eso, Señor, en tus manos ponemos nuestras vidas ahora, para que seas tú hablándonos, para que seas tú ministrándonos y nos guíes, Señor, según tu palabra, para poder cumplir con ese deseo tuyo, Señor, para tu iglesia y también para cada uno de nosotros. Gracias por mis hermanos aquí presentes, Señor, que dejando todo, Señor, quizás algunas cosas que eran necesarias, estar atentos, pero prefirieron estar atentos a tu palabra, Señor, porque tu palabra es la que nos va a edificar y la que nos sostiene en este camino de fe. Por eso tu palabra dice, mas el justo por su fe vivirá. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Denle un fuerte aplauso al Señor, hermano. Estamos viendo aquí el nacimiento de la iglesia del Señor. Hechos, nosotros vemos que el libro de Hechos relata el nacimiento de la iglesia, cómo es que ella empieza a multiplicarse y justamente después del derramamiento del Espíritu Santo, porque estamos en Hechos 2, estamos ahora viendo el versículo 41, donde dice, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ese es el mecanismo que se utiliza en la iglesia para que una persona que llegue a la iglesia, para un creyente que llegue a la iglesia, se pueda hacer parte de la iglesia, ¿no? Dice, los que recibieron su palabra. Usted en algún momento ha recibido la palabra, viene a la iglesia, todavía no se bautiza, es nuevo, quizás tiene pocos meses, recibe la palabra, pero luego eso lo lleva a obedecer la palabra, donde usted dice, ahora me tengo que bautizar, ¿no? Entonces una vez que ya se bautiza, dice, se añade a la iglesia. En ese entonces dice, se añadieron aquel día como 3,000 personas después de haber recibido y después de haberse bautizado, ¿no? Entonces así hacemos en la iglesia, eso es lo que nos enseña la palabra. Todo hermano que viene a la iglesia, se le da palabra, se le da el curso de consolidación, para que así él decida bautizarse y hacerse miembro pleno de la iglesia. Eso es importante, hermano, ¿sí? Pero eso nos lleva a una segunda faceta en la vida cristiana, que es perseverar en la doctrina de los apóstoles, es decir,
mantenerse firme en las enseñanzas que usted recibe acá en su casa. Amén. ¿De parte de quién? Los apóstoles representaban al liderazgo de la iglesia en ese contexto, ¿no? Está hablando de los 11, los 12 en este caso, ya con Matías, que se había integrado al grupo de los 12, ¿no? Entonces ellos perseveraban en esa enseñanza que recibían de su liderazgo, en la comunión unos con otros. Eso es importante, hermano. Mantener la doctrina, la sana doctrina que está escrita en la palabra y que enseñamos nosotros como iglesia asambleísta, pentecostal, pero también es importante la comunión. Amén, hermanos. Hay algunos hermanos que no vinieron, no sabemos por qué. Si estarán celebrando los resultados o estarán llorando por los resultados, no lo sé, ¿no? Pero no están. Pero debieron estar acá porque las elecciones terminaron temprano, ¿verdad? Al menos para nosotros que somos responsables, temprano nomás teníamos que estar ya votando para desocuparnos de toda cosa, ¿no? Y estar tranquilo ahí en casa. Atento al resultado, sí, simplemente para saber qué nos depara el futuro, ¿no? Y luego ya listos para venir a la casa del Señor, porque eso es lo más importante, hermano. Estábamos viendo justamente el día jueves, ¿no? Que si algo importante tiene la iglesia del Señor es tener un día especial, que en este caso para nosotros el día domingo. No que los otros días no sean especiales, pero el día domingo, ¿por qué cobra un poco de mayor importancia? Justamente por los acontecimientos que se dieron en el primer día de la semana, ¿no? Entre ellos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que es el que marca el mayor peso en este caso, ¿no? Entonces es importante la comunión y también dice el partimiento del pan y las oraciones. Eso habla de una vida de espiritualidad, ¿no? Y eso, ¿qué produjo? Dice el versículo 43, sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechos por los apóstoles. Miren, que la iglesia sea una iglesia que tiene poder, no solamente depende del pastor, no solamente depende del liderazgo, sino depende de toda la iglesia, mi hermano. Cuando en la iglesia hay comunión, cuando la iglesia persevera en la doctrina, se mantiene en la doctrina que se enseña aquí y tiene una vida espiritual fuerte, en esa iglesia, dice, va a sobrevenir temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechos por los apóstoles. A veces se piensa que el poder y la autoridad depende solamente del ministro, del pastor, pero no, depende mucho de la iglesia, hermano, ¿sí? Justamente la unidad, la espiritualidad y la perseverancia en la enseñanza que se da, eso hace que se manifiesten esas maravillas y esas señales en la iglesia del Señor. Y el versículo 44 resalta algo dice, ¿no? Todos los que habían creído. ¿Qué dice acerca de todos los que habían creído? A ver, léalo por favor. Estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Estaban juntos. Amén. ¿Juntos dónde? ¿Cuándo? En los cultos, en las reuniones, en cualquier actividad que se cite para realizar como iglesia, ahí debemos estar juntos. Amén. Y aparte de eso, también dice tener en común todas las cosas. Vamos a techar nuestro tercer piso, hermanos. Bueno, eso no me interesa porque eso será para usted. Conmigo no cuenten. ¿Qué dice la palabra? Es como que usted fuera parte de una familia. Y le dice, hermanito, o el papá le dice a los hijos, ¿saben qué? El otro domingo quiero tener un almuerzo con usted. Papá, no cuentes conmigo, yo tengo mis cosas que hacer. Dice que tenían en común todas las cosas. Aquí nada es particular, amado hermano. Nada es algo que solo le interesa al pastor, o solo le interesan los líderes.
todas las cosas que se planifican hacer, todas las cosas que se proyectan hacer, es de interés común. Amén, hermanos. Es de interés común. Aquí nada hacemos buscando un interés personal, un beneficio personal. Todo es de interés común porque nosotros como iglesia estamos llamados a cumplir una misión en esta tierra. Y esa misión es ganar las almas para el reino de los cielos. Y eso de ganar las almas para el reino de los cielos no solamente implica predicar, sino también implica sostener, enseñar, mantener a la gente que en algún momento se puede ganar. Sí, porque a veces se puede considerar que eso de ganar las almas para el reino es simplemente ir y predicar. Pero ese solamente es el comienzo. Después de haber ganado las almas, tiene que haber todo un programa, un proceso de sostener a esas almas. Y para eso la iglesia pues tiene sus cultos de enseñanza, tiene sus programas de enseñanza, tiene su escuela bíblica, tiene su programa con jóvenes y tenemos evangelismo, tenemos misiones, varias cosas tenemos. Entonces, todas las cosas debemos tenerlas como algo común. Amén, hermanos. Entonces, por un lado, debemos procurar mantenernos siempre juntos. Y en un segundo lugar, debemos tener en común todas las cosas. A tal punto, ¿no? Claro, esto que dice el versículo 45 es algo contextual. Me refiero a que es algo que se dio en ese contexto, en ese tiempo, porque justamente la iglesia estaba viviendo un tiempo donde ellos pues tenían en mente de que ya no tenía sentido seguir teniendo cosas en la tierra porque Jesús venía para llevarlos. Eran tiempos mesiánicos, se llama, ¿no? Entonces, por eso que dice, vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Pero esto nosotros lo podemos resumir en una sola palabra. Esa iglesia era una iglesia. ¿Cuál sería una palabra que resuma esto? Dice, y vendían sus propiedades, sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Ya les dije, les aclaré que esto era contextual, en la cual cada hermano estuvo vendiendo, se deshizo de todas sus propiedades terrenales, porque para ellos ya no tenía sentido tener una casa, ya no tenía sentido tener cosas. ¿Por qué? Porque para ellos Jesús venía pronto por ellos, nuevamente venía a llevarlos. Entonces comenzaron a deshacerse de sus cosas, y es más, la gente se fue a vivir al templo, ahí vivían. Por eso que en Hechos 6 aparece el problema donde los apóstoles ya no podían atender a la multitud de los que habían creído y que estaban ahí congregados en la iglesia. Prácticamente ellos vivían ahí y había que darles de comer todos los días. Y es ahí donde se nombran los primeros diáconos, ¿no? Entonces ese es el contexto de esta iglesia. Pero en el caso nuestro, no necesitamos vender nuestras propiedades, no necesitamos deshacernos de eso, pero sí debemos tener un corazón. ¿Cuál sería la palabra, hermanos? Un corazón generoso. Dile al que está por ahí cerca, tenemos que ser generosos, hermano. Tenemos que ser generosos. Esta iglesia, si algo caracterizó, fue justamente su generosidad. Entonces, por eso todos los que reciben la palabra de Dios, creen en ella y aceptan a Jesús como su Señor y Salvador, nacen de nuevo y a partir de ahí son guiados por el Espíritu Santo para así ser participantes de ciertas prácticas y cualidades cristianas. O sea, cuando usted se convierte al Señor, usted forma parte de una comunidad, en este caso la iglesia del Señor, la familia de Dios, y por lo tanto hay nuevas prácticas, hay creencias que nosotros debemos poner por obra, por práctica, ¿no? Y ahí tenemos pues a la iglesia de Jerusalén como ese modelo, la cual era administrada por los apóstoles bajo la llenura del Espíritu Santo
y la cual manifestó de manera especial esta cualidad, la cual le hemos llamado la generosidad. Ahora, el Señor dejó en el libro de Hechos justamente a esta iglesia de Jerusalén como una iglesia, amén hermanos, como una iglesia modelo. Eso implica que la iglesia de hoy también tiene que ser una iglesia generosa. Amén hermanos. Los de puño cerrado no van a entrar en el cielo, hermano. Aunque suene medio gracioso, pero es cierto, es una gran verdad que lo que yo les puedo decir. Y les pongo como ejemplo a Zaqueo. ¿Quién se acuerda de la historia de Zaqueo? ¿Cómo era Zaqueo antes de convertirse? Era un hombre avaricioso, codicioso, amaba mucho el dinero. Le gustaba el dinero y lo tenía a montones. Y no se habla de que él tenía familia, no dice allí con detalle, pero era un hombre codicioso que tenía armado el dinero en su casa, seguramente, no lo sé, porque en ese entonces no había bancos, él lo tenía ahí guardado a montones, pero cuando se convirtió, ¿qué pasó? ¿Qué pasó cuando se convirtió Zaqueo? Ese hombre avaro, ese hombre codicioso dijo: si en algo he defraudado, lo devuelvo 4 veces y la mitad de mis bienes se los doy a los pobres. ¿Y qué es lo que dijo el Señor Jesucristo? Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Por eso le puedo decir que los que son de puño cerrado difícilmente van a entrar al cielo, hermano. Y esa es una gran verdad. Porque si algo caracterizó a la iglesia es su generosidad. Porque esa generosidad solamente lo puede producir el Espíritu Santo, producto de un nuevo nacimiento. Eso es una señal de que has nacido de nuevo, de que hay una nueva persona morando en ti, que es el Espíritu Santo, que te lleva a cumplir toda verdad, todo lo que enseña la palabra de Dios. Porque si tú sigues creyendo que no es necesario dar nada para la iglesia, que no es necesario ser generoso, entonces, hermanos, el Espíritu Santo no te está convenciendo, no te está guiando toda verdad. Tú sigues con tus pensamientos, tú sigues viviendo conforme a lo que tú crees y no a lo que dice la palabra. Porque la palabra en todo momento nos habla de ser generosos. Incluso lo asocia la generosidad incluso hasta con la salvación, hermano. Por eso es importante entender lo que nos dice el Señor. Entonces, una de las cualidades importantes de esta iglesia era su generosidad. Justamente ahí tenemos un resumen de las prácticas o cualidades de la iglesia de Hechos 2:42, que es la iglesia llamada iglesia primitiva o la iglesia de Jerusalén. Amén. Entonces, ¿cuáles eran las cualidades de esta iglesia o cuáles eran algunas de las características que resaltaban? Primero dice que creían y practicaban las enseñanzas de los apóstoles. Amén. ¿Y quiénes representan los apóstoles en ese contexto o en este tiempo? Los apóstoles para este tiempo es el liderazgo de la iglesia. Amén. ¿Quién era como si fuera el pastor de esa iglesia? A ver si se acuerdan. ¿Quién era el pastor de esa iglesia de Jerusalén? ¿Quién era el pastor de la iglesia de Jerusalén? El apóstol Pedro. Él era el líder y tenía su cuerpo de liderazgo, en este caso los 11 apóstoles, ¿sí? Junto con él eran 12. Judas ya no está, pero ya había sido reemplazado por Matías, ¿ya? Entonces ahí están los 12. Entonces ellos valoraban y respetaban y practicaban la enseñanza que le daban los apóstoles.
Ahí nadie venía y decía, no, pero yo pienso así, yo creo así, porque yo he escuchado por allá. No, ¿qué es lo que te enseñan acá? ¿Qué es lo que te dicen acá acerca de la palabra? Eso es lo que tú tienes que creer, eso es lo que tú tienes que practicar. Porque eso hacía la iglesia. Ninguno de ellos se atrevía a decir, no, pero yo escuché por allá, ¿no? Pero a mí me parece que mejor debe ser así. No, no, ellos se ceñían a la enseñanza, a la doctrina que recibían de sus apóstoles. Amén, hermanos. Así que nosotros también como iglesia de este tiempo, una de las buenas cualidades y virtudes que debemos mostrar es creer y practicar la enseñanza que se nos da en nuestra iglesia. Amén, hermanos. ¿Qué más? La segunda cualidad dice que tenían en común todas las cosas, vivían una vida de comunidad. Comunidad significa eso, común, que tienen en común algo, algún objetivo, alguna meta, tienen en común prácticas, tienen en común algo en que creen. A eso se refiere comunidad. Pero también habla de una comunidad en el sentido físico, que se amaban, que se extrañaban, que se buscaban, que anhelaban encontrarse cada vez que tenían alguna reunión. Entonces la iglesia debe anhelar o debe vivir una vida de comunidad, no solamente en el sentido de creer, de anhelar cosas, sino también de participar, de estar juntos físicamente. Amén, hermanos. ¿Sí? No solamente cuando es el aniversario, no solamente cuando es el cumpleaños del pastor, sino todos los días que hay culto, que hay reunión, debiéramos estar ahí. Con sus excepciones, por supuesto, que a veces suele pasar, ¿no? Otra de las cualidades o prácticas que tenía esta iglesia era que le daban importancia, dice, al partimiento del pan y a las oraciones. El partimiento del pan representaba, ¿qué representaba el partimiento del pan? Lo que hoy en día practicamos, la Santa Cena. Y las oraciones, bueno, eso no ha cambiado de nombre, se mantiene, ¿no? Entonces, eso habla de que esta iglesia también tenía una vida espiritual fuerte, porque ellos continuamente estaban partiendo el pan. Mire, ojo que ese partimiento del pan no era una vez al año o a los 6 meses, nosotros lo hacemos una vez al mes, pero ellos lo hacían una vez a la semana. Lo hacían con mayor frecuencia, porque el partimiento del pan tiene un gran significado espiritual. La Santa Cena tiene un gran significado espiritual, que nosotros debemos valorarlo mucho, porque es justamente la que nos da vida, la que nos da ese fervor espiritual, ese fervor de vida cristiana. De lo contrario, si usted no participa del cuerpo y de la sangre de Jesús en la Santa Cena, no tiene vida, dice la palabra. Eso está en Juan 6, algo que nosotros debemos estudiarlo y debemos tenerlo en cuenta. Y otra cosa que tenía esta iglesia era una gran preocupación por los necesitados. ¿Por qué? Porque dice que ellos incluso vendían sus propiedades, vendían sus bienes con tal de que haya comida, haya alimento en la casa para que se pueda repartir a todos. Porque ellos venían, de todo lo que ellos vendían, venían y lo ponían a los pies de los apóstoles para que a los apóstoles dispongan de ese dinero. Tal es así que en Hechos 5 sucede un hecho que de alguna manera nos trae una enseñanza. ¿Sí? ¿De qué habla Hechos 5? ¿Quién se acuerda? Hechos 5, ¿de quién habla? De una pareja de esposos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo se llamaba esa pareja de esposos? Ananías y Zafira. ¿Qué hicieron esta pareja? Vendieron también su propiedad. Pero yo no sé si fue la esposa o el esposo, de uno de ellos saldría la idea. No se deje llevar por las malas ideas del esposo o de la esposa.
No lo llevemos todo, solo una partecita, pero digamos todo. ¿Y qué pasó con ellos? ¿A Dios se le puede mentir, hermano? El apóstol Pedro le dijo que habían mentido a Dios, el Espíritu Santo. Porque el apóstol Pedro era lleno del Espíritu Santo y tenía discernimiento. Tenemos que cambiar este micro. Entonces él había discernido que ellos estaban mintiendo. Y le dijo, no habéis mentido sino a Dios mismo. ¿Y qué pasó? Palabra que cayó muerto. Luego vino la esposa y como se habían puesto de acuerdo dijo lo mismo. ¿Y qué pasó? Inmediatamente también cayó muerta. Por eso, hermanos, con Dios no podemos jugar. Amén, hermanos. No juguemos el evangelio. O quieres ser evangélico o simplemente no quieres ser. Una de dos. Dios no nos obliga. Y si vas a estar en la iglesia tibio, pues estás perdiendo tu tiempo. El mismo Señor lo dice. O eres frío o eres caliente. Porque si eres tibio, te voy a vomitar de mi boca. Eso significa que no va a tener entrada a su presencia. No va a tener entrada a su presencia. Porque nosotros no podemos jugar a ser evangélicos. Y no podemos sorprenderlo a Dios, porque Dios lo conoce todo. A Él no le podemos engañar, amado hermano. No, que yo no tengo para dar. El Señor sabe, hermano. Él sabe. Por eso que ahí dejó el Señor una gran enseñanza con esta pareja de esposos, ¿no? Entonces, esta iglesia tenía una gran preocupación por los necesitados, a tal punto que vendían sus propiedades y sus bienes. Nosotros no tenemos que hacerlo, hermano, pero cada uno, conforme Dios nos haya prosperado, podemos dar con generosidad para bendecir otras vidas. Amén, hermano. Sí, así como la iglesia también bendice a vidas con los recursos que ingresan, pero también nosotros de manera personal podemos sentir esa satisfacción de poder dar de lo que tenemos, aparte de lo que damos para el Señor, que le corresponde, también dar para que otras personas sean bendecidas. Amén. Hay personas que tienen necesidades, ¿sí? Hay vecinos, hay hermanos que en algún momento pasan una necesidad y qué mejor que nosotros, sus hermanos, para poder suplir esas necesidades que ellos tienen. Porque esa era una de las cualidades que tenía esta iglesia. Dice que ellos vendían sus propiedades para que no haya entre ellos ningún necesitado. Y el resultado está en el versículo 43. ¿Cuál fue el resultado según el versículo 43? Dice que sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Mire, qué importante. Cuando la gente ve que la iglesia no solamente está acuartelada, no solamente vive para ellos, no solamente está moviéndose entre cuatro paredes, eso hace que la gente, tengan temor de Dios, que quieran acercarse a Dios, que quieran buscar a Dios. Pero si la iglesia no muestra esas cualidades, lamentablemente ese temor no se produce y la iglesia seguirá ahí subsistiendo, pero no alcanzando un mayor crecimiento, porque la gente quiere ver en la iglesia algo diferente, quiere ver a las personas
transformadas, cambiadas, que ese es el mejor testimonio que nosotros podemos dar. Más que una palabra, más que una predicación hablada, la mejor predicación es con nuestro ejemplo. Amén, hermanos. Por eso que eso produjo temor, dice, en la gente. Y aparte de eso, se pudo manifestar el poder de Dios a través de maravillas y señales que eran hechas por los apóstoles. Amén. Entonces, por eso que es importante que la iglesia mantenga vivo, vigente, esas prácticas que esta iglesia de Jerusalén, que nos sirve de modelo, también nosotros la podamos buscar. Entonces, esa generosidad en la iglesia tiene una raíz. En el capítulo 4, busque el capítulo 4. Capítulo 4, a partir del versículo 32. Nos sigue hablando, mire, o sea, que esto que practicaba la iglesia no era algo que fue al inicio, porque el inicio en Hechos 2, ahí se inicia la iglesia, sino que es algo que era un hábito en ellos, era una cualidad. No era algo emotivo, no era algo del momento, sino era algo que se había hecho parte de ellos. Porque ya estamos en el capítulo 4 de Hechos, y ¿qué dice el versículo 32? ¿Ve? O sea, ellos se mantenían en eso. Dice, y la multitud de los que habían creído. Ya no eran solamente 3,000, ya ahora eran más 8,000, 11,000, no sé, ¿no? Por eso dice, y la multitud de los que habían creído. ¿Cómo eran? Eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseían, sino que tenían todas las cosas en común. Mire, esa era la cualidad de la iglesia. O sea, no era algo que porque en Hechos 2, como recién nace la iglesia, es por eso que ellos mantenían esa cualidad, sino que en el transcurrir del tiempo, ellos mantenían. O sea, ya se hizo parte de ellos, se hizo un hábito en ellos. Entonces ellos sentían pues que eran parte de un solo cuerpo, que eran uno solo. Ellos sí decían realmente todos para uno y uno para todos. Ese era el lema de ellos. Quizás no lo decían verbalmente, pero lo decían con sus acciones, hermano. ¿Qué dice el versículo 33? Mire, nuevamente lo mismo, versículo 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio. O sea, no solamente daban testimonio del Señor Jesús con palabras, predicando como el apóstol Pablo lo hacía, sino también con señales, con maravillas, como dice Hechos 2:43. ¿No? Pero ¿producto de qué era eso? Del versículo anterior, de que había una iglesia unida, una iglesia que tenía en común todas las cosas, que nadie decía, no, este es mío, no, yo, no me interesa, ellos que lo hagan, yo no tengo nada que ver ahí. No, todos tenían en común todas las cosas. Decían, vamos a hacer esto, y todo el mundo se juntaba. Vamos a hacer lo otro, y todo el mundo se juntaba. No había uno que decía, bueno, ya que lo hagan ellos, yo no tengo nada que hacer ahí. Y justamente esa cualidad de la iglesia, que lo hacía como un solo hombre, es la que trajo ese poder a la iglesia. Por eso dice que con gran poder
los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Abundante gracia. Cuando habla de abundante gracia era sobre todo ellos, está hablando de que sobre toda la iglesia había favor, había bendición, hermano. Por eso nosotros a veces quisiéramos tener una vida bendecida, una vida donde todo vaya color de rosa. Pero déjeme decirle que la clave para eso es lo que dice acá la palabra del Señor en el versículo 32. Que todos estaban unidos, que eran de un corazón y un alma, que ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y eso es lo que trajo poder para que los apóstoles se den testimonio con maravillas, con milagros, pero también había abundante gracia sobre todos ellos. Había favor para todos, bendición para todos. La gente experimentaba cosas maravillosas, milagros. Todos tenían trabajo, a todos les iba bien en sus negocios, todos estaban bien. ¿Pero producto de qué? De ser parte de la unidad, porque dice la palabra en el Salmo 33, ¿no? Dice que cuán bueno es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y luego habla de lo que a Dios le parece eso, y al final dice, porque ahí envía bendición y vida eterna. ¿Bien? Por eso que aquí en el versículo 33 dice, y abundante gracia era sobre todos ellos. ¿Y qué es gracia? Gracia es favor de Dios, bendición de Dios. ¿Quiere usted gozar de la gracia de Dios, gozar de muchos favores de Dios en su vida, en su salud, en su economía, en su trabajo, en su negocio, en su hogar, en la familia, con sus hijos? Pues sea parte de la unidad, hermano. Únase a la iglesia, siéntase un solo cuerpo con la iglesia. Pero cuando usted se mantiene ahí al margen, no es conmigo, yo escojo las cosas en las que voy a probar, el resto no lo dejo ahí. Ahí la bendición no viene como debe ser, hermano. Por eso que es importante considerar esto, ¿no? Y justamente por esa razón, el versículo 34 y 35 dice que no había en ellos ningún necesitado, mire. Porque todos eran generosos. El versículo 35 dice que vendían y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Amén. Hermanos, cuando toda la iglesia es generosa, no va a faltar, siempre va a sobrar, o si no sobra, todos van a tener lo necesario, porque justamente muchas veces cuando sabemos de que alguien tiene alguna necesidad, para eso tenemos pues ahí tanto el recurso económico que ingresa mes a mes, pero también lo que podemos recolectar, ¿no? De corazones generosos, que también mes a mes traemos una ofrenda material, ¿no? Para poder bendecir a alguna familia, a algún hogar necesitado. Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca del dar? Vamos a ver en el libro de Corintios, segunda a los Corintios. ¿Qué dice la Biblia acerca del dar? Estamos hablando que es mejor dar que recibir. Amén, hermanos. Dile al que tienes ahí cerca, es mejor dar que recibir, hermano. Porque nos gusta recibir, ¿verdad? ¿A quién no le gusta recibir, hermano? A todos. Cuando nos hablan de que hey, te quiero dar, uff. Pero así como abrimos las manos para recibir, también debemos abrirlas para dar. Porque dice la palabra que es mejor dar que recibir. Y al que da, se le dará medida buena, apretada y remecida sobre vuestro regazo, dice la palabra del Señor. Entonces, ¿qué dice la palabra acerca del dar? En el 2 Corintios, el capítulo 8, justamente la Biblia nos habla de una iglesia, miren. Aquí pone como ejemplo a otra iglesia. Ya había puesto como ejemplo la iglesia
de Jerusalén. Y ahora, ¿qué iglesia está poniendo el Señor como ejemplo? A ver, ahí está, ahí dice. Versículo 1. ¿Qué iglesia? La iglesia de Macedonia. Ahí está, dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se había dado a las iglesias de Macedonia. Y mire, les acabo de decir que gracia es favor. Y podríamos decir, ¿no? Ah, mira, Dios le dio mucha gracia a estas iglesias de Macedonia, seguro que las bendijo grandemente y estas iglesias tenían mucho favor de parte de Dios. Pero miren lo que dice el versículo 2, léanlo ustedes. A ver, en la parte de atrás, lea el versículo 2. Ahí está. Aparentemente hay una ligera contradicción, ¿no? Porque ya hablábamos que cuando hablamos, dice, y la gracia de Dios estaba sobre todos. Le dije que eso significaba que Dios estaba favoreciendo, haciendo muchos favores a todos, o sea, los bendecía, los sanaba, los prosperaba en sus trabajos, en sus familias, en sus negocios, los prosperaba. Pero ahora acá dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se había dado a las iglesias de Macedonia. Me puedo imaginar que viene luego a continuación a decir, y eran prósperos y tenían mucho dinero, pero sin embargo, ¿qué dice? Que en grande prueba de tribulación, ¿qué más dice? Y la abundancia de ¿qué? De su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Miren. Y justamente la palabra gracia que utiliza aquí el apóstol Pablo es una palabra griega que más que hablar de un favor, está hablando de un poder sobrenatural que Dios nos da a nosotros para hacer cosas que otros no son capaces de hacer. Para hacer cosas que en esas mismas condiciones otros no lo harían. Porque aquí dice que esta iglesia era una iglesia que estaba pasando grandes pruebas de tribulación. ¿Está claro, hermanos? ¿Qué estaba pasando esta iglesia? Grandes pruebas de tribulación, pero sin embargo abundaron en gozo. No perdieron el gozo. Estaban pasando problemas, situaciones difíciles, pero no perdieron el gozo, porque dice, abundancia de gozo tenían. Y justamente el sentir gozo en medio de la tribulación los llevó, dice, que a pesar de su profunda pobreza, mire, era una iglesia bendecida, era una iglesia prosperada, era una iglesia muy pobre, hermano. Porque dice que a pesar de su profunda pobreza, pero sin embargo, ¿qué dice? Abundaron en riquezas de su generosidad. Miren cómo el poder de Dios, el charis, porque la palabra gracia en griego es charis, ¿no? Cómo el charis de Dios te permite hacer algo que otras personas no lo podrían hacer en esas circunstancias. Ellos estaban pasando problemas muy fuertes. No tenían dinero, pero abundaron en gozo y abundaron en generosidad. Porque muchas veces la lógica humana y aún la lógica de muchos cristianos dicen, es que yo soy pobre, yo no tengo para dar. ¿De dónde, pues, hermanito, voy a dar si yo soy pobre? Pero ¿qué dice aquí la palabra del Señor? Que esta iglesia, que pasaba grandes tribulaciones, que tenía una profunda pobreza, sin embargo,
abundó en gozo, pero también abundó en las riquezas de su generosidad. Y quedó ahí en emoción nada más. ¿Qué dice el versículo siguiente? Léalo. Entonces, ¿quedó en emoción o se fueron a la acción? Porque la fe que no tiene obras es fe muerta. Ellos están demostrando su fe con sus acciones. Porque en medio de su tribulación, en medio de su pobreza, dice que ellos dieron con agrado, conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Porque era una iglesia pobre. Era una iglesia que seguramente, no sé, contaba, por decir, semanal quizás con unos 50 soles, vamos a ponerle así para que tengamos una idea. Una familia que a la semana tenga 50 soles. Pero dice que ellos dieron aún más allá de lo que ellos tenían para dar. Quizás de esos 50 soles dijeron, ya no importa, en fe creemos al Señor y vamos a dar la mitad de esto y el resto para nosotros. Y esa es la fe de la viuda. ¿Se acuerdan de la viuda, verdad? A la cual vino el profeta y le dijo, hazme primero para mí. La mujer le dijo, solamente tengo un poco de harina, un poco de aceite, lo cual voy a preparar para comer yo y mi hijo y dejarnos morir. Y el profeta le dijo, como probando su fe, probando su obediencia, le dice, hazme primero para mí. Y luego le soltó la palabra, y la harina no escaseará, ni el aceite menguará. Y ella le creyó al profeta, al hombre de Dios. Y fue y hizo como le dijo el profeta, dice así, dice la palabra literalmente. Y pasó el milagro. Y dice ahí la palabra que durante todo ese tiempo que hubo hambruna, no escaseó ni la harina ni el aceite en la casa de esa mujer por muchos días. Amén, hermanos. Eso es gracia, ese es favor de Dios. Ese es ver el poder sobrenatural de Dios. Cuando tú te mueves en tu pensamiento natural, cuando tú vives por vista, lamentablemente no vas a poder ver el mover poderoso y sobrenatural de Dios. Pero cuando te mueves por fe, ahí vas a ver, hermano. Vas a ver que Dios es fiel, que Dios es real y que Él puede hacer cosas sobrenaturales que nunca te imaginaste que pudieran suceder. Entonces, esta iglesia, incluso el versículo 4, miren, lea el versículo 4. Pedían todavía con muchos ruegos, pedían con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Porque todo lo que se recoge, ¿para qué es, hermano? Para la iglesia misma. Aquí no se recoge nada para alguien en especial, para una persona, ni para un grupo de personas. Todo lo que se recoge es para todos. En el sentido indirecto, por supuesto, porque con eso se suplen todas las necesidades que la iglesia requiere y que va a bendecirnos a todos. Y no solamente a los que estamos aquí dentro, sino también a los que están fuera. Porque con eso se sostiene, por ejemplo, la enseñanza de muchos niños que aún sus padres no están aquí y que vienen de hogares con muchos problemas, con muchas situaciones tristes, hermanos. Pero la iglesia invierte en esos niños cada sábado invierte en esos niños. Pero ¿de dónde sale eso? De todo lo que nosotros traemos para la obra del Señor. Amén, hermanos. Por eso es importante entender esto, hermanos, que cuando nosotros damos, debemos considerarlo como una gracia, como un favor que Dios nos está dando. No es que Él nos haga un favor a nosotros, sino que Él nos está dando el favor de poder dar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros damos, dice la palabra,
vamos a recibir. Amén. Entonces, ese es el favor que Dios nos da, de poder dar para que así Él nos pueda recibir, nos pueda dar también, nos pueda bendecir, ¿no? Seguimos. Estamos en hasta el 5 hemos llegado, ¿no? Ya, en el 4. Y ahora el 5 dice, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Versículo 6. De manera que, bueno, eso es un paréntesis ahí. El versículo 7. ¿Qué dice? Amén. En el 5, primero para no pasar ahí, dice, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros. Cuando tú das algo, estás demostrando primeramente el amor que tienes para con Dios. Y en segundo lugar, el amor que tienes para con los demás. Porque ya le dije que de alguna manera esto va a bendecir a muchas vidas, hermanos. Cada vez que venimos acá a la iglesia, cada vez que recibimos una enseñanza, hay algo que se consume, hay algo que se tiene que suplir. Cada cosa que tenemos aquí requiere de un recurso económico. Entonces, cuando usted da, está demostrando en primer lugar su amor a Dios. Por eso dice el versículo 5, y no como lo esperaban, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor. Cuando usted da, está demostrando que ama en primer lugar ¿a quién? Al Señor, a Dios. Y luego, versículo sigue diciendo, dice, y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Cuando usted es generoso con la obra del Señor, cuando usted da lo que le corresponde al Señor, usted está demostrando que ama a Dios realmente. Pero no solamente que ama a Dios, sino que también ama a los que nos rodean. Porque de alguna manera eso también va a traer bendición para todos, hermano. Ahora el versículo 7 nos dice, así, por tanto, como en todo abundáis, habla de cosas subjetivas o cosas inmateriales, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. O sea que es importante para Dios que usted sea un hombre de fe, una mujer de fe, una mujer o un hombre servicial, pero también es importante que seamos generosos. Amén, hermanos, porque así lo dice. Así como abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. ¿Cuál gracia? La gracia de dar, de la que estamos hablando en los versículos anteriores. O sea, Dios lo pone en el mismo nivel, mire. La palabra de Dios lo pone en el mismo nivel. Nuestra generosidad con nuestra fe, con nuestra solicitud, con nuestro servicio en la obra del Señor. Por eso hoy en el versículo 8 aclara cuando dice, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también, ¿qué dice? Versículo 8, la parte final. Versículo 8, la parte final, ¿qué dice? La sinceridad del amor vuestro. Por eso les estaba diciendo que justamente cuando nosotros somos personas generosas, como lo decía el versículo 5, creo, sí, como lo decía el versículo 5, primero estamos demostrando nuestro amor a Dios. No un amor de palabras, sino un amor de hecho. Porque así dice la palabra, que nuestro amor sea, no solamente sea de palabras, sino sea un amor con obras, con acciones, con hechos.
Ahora, ¿vale la pena ser generosos? Vayamos a Hechos 10. Ahí la historia de un hombre a quien Dios lo bendijo por causa de su generosidad. Hechos 10. Hechos 10. Incluso habla de un hombre que ni siquiera era judío. Y quizás era un hombre que ni siquiera decía ser cristiano, pero hacía cosas de cristiano. Y por eso que Dios hizo todo lo posible para que él conozca al Señor y sea salvo él y toda su casa. ¿De quién estamos hablando? De un hombre que se llamaba Cornelio. ¿Quién era Cornelio? Era, dice, centurión de una compañía llamada La Italiana. Era un soldado romano, jefe de 100 soldados. Por eso es centurión, ¿no? O sea, era un soldado que tenía a cargo 100 soldados. Él era un jefe, como un oficial, por decir así, ¿no? Y tenía 100 subalternos a su mando. Pero ¿cuáles eran las cualidades? Mire, lejos de ser un soldado romano, los soldados romanos se caracterizaban por ser hombres rudos, hombres que tenían creencias paganas, politeístas, creían en muchos dioses, porque esa era su formación. Venía de todos los imperios que ellos habían heredado, el imperio babilónico, el imperio greco, y luego está el imperio romano, y toda esa tradición pagana lo habían heredado ellos. Pero sin embargo, ¿qué dice el versículo 2? ¿Cuáles eran las cualidades de este hombre? Era un hombre piadoso en primer lugar. ¿Qué más era? Dice, temeroso de Dios, pero con toda su casa. Mire qué importante. Con toda su casa. ¿Y qué más dice? Y hacía muchas limosnas al pueblo, es decir, que era un hombre generoso, hermano. Hacía muchas limosnas al pueblo. ¿Y qué más hacía? Y oraba a Dios siempre. Mire, él había entendido un poco las cosas espirituales, pero no a profundidad, porque eso es que el Señor usa al apóstol Pedro para que luego él se pueda convertir, hermano. Y hay mucha gente así en el mundo, gente muy piadosa, muy temerosa de Dios, pero que falta que le llegue la verdad y lo pueda alumbrar y él pueda ser parte de la iglesia del Señor. Entonces, dice el versículo 3, este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y dijo, tus oraciones y tus limosnas, ¿qué más dice? Han subido para memoria delante de Dios. A veces nosotros pensamos que solamente nuestras oraciones suben delante de Dios. Nuestra generosidad también sube delante de Dios, hermano. Dios ve cuán generoso eres y eso para Él también es una forma de adoración. Él lo recibe como una adoración. Pero también ve a veces cuando tu mano es muy cerrada y para Él eso no es una forma de adoración. Por más que ores y ores y ores, hermano. Por eso que muchas veces hay oraciones que no son contestadas. Pero sin embargo, Dios, al ver a este hombre con esas cualidades, que era piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, era generoso y oraba siempre, entonces le dice, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón,
el que tiene por sobrenombre Pedro, posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que había con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope, y después de haberles contado todo, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar como cerca de la hora sexta. Bueno, aquí es donde Dios va a preparar a Pedro para que cuando estos hombres lleguen a verlo, él vaya con ellos. ¿Para qué? Para hablarles del evangelio de Cristo, ellos se conviertan al Señor y se cumpla ahí lo que dice, no, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Vamos a los versículos 42 y 44. A ver, lean. Estamos en Hechos 10. Para ver en qué termina la historia de este hombre, miren. Un hombre temeroso de Dios, un hombre generoso, un hombre piadoso y que hacía oraciones. ¿Cómo termina la historia de este hombre? Versículo 42 al 44. Pedro llegó a la casa de Cornelio y Cornelio había invitado a todos sus familiares y amigos más cercanos, y aquí Pedro les está predicando. Mira, aquí ya en los pasajes que hemos leído ya les está predicando. Y en el 47, miren lo que pasa, lean. Versículo 48. ¿Qué pasó? ¿Cómo Dios recompensó a Cornelio? Su piedad, su temor de Dios, su generosidad y sus oraciones. ¿Cómo lo recompensó? Que él pueda conocer el verdadero evangelio. Porque él hasta ahí no era convertido, formalmente hablando él no era convertido, él creía en Dios, él había escuchado de Dios, él vivía de una manera piadosa, pero le faltaba escuchar la verdad del evangelio, le faltaba que le prediquen el evangelio de Cristo. Entonces Dios usa a Pedro para que él les predique, y en medio de la predicación, primero, ¿qué pasó? Dice, se derramó el Espíritu Santo. Y una vez que pasó eso, además estos que recibieron el Espíritu Santo fueron bautizados. Dentro de ellos estaba Cornelio. Si bien es cierto, las bendiciones que Dios nos da son espirituales, pero también son materiales. Amén, hermanos. Aquí Dios, ¿cómo lo bendice a Cornelio? Básicamente lo bendice espiritualmente, porque seguramente que él en su corazón por muchos años él tenía ese deseo de conocer a ese Dios verdadero, y después de mucho tiempo, producto de la forma como él vivía, de la generosidad que él mostraba, Dios manda a Pedro para que le predique la palabra, y todos se convirtieron, hermanos. Toda su familia fue salva. La mejor bendición que Dios te puede dar, hermanos, es que tu familia sea salva. Sí, claro, Dios te puede bendecir con que tengas tus hijos profesionales, que tus hijos tengan buen trabajo, que sean buenos hijos, todo lo que quieras, pero nada mejor que ellos también sean salvos. Pero para que eso se dé, tiene que ser un hombre y una mujer fiel.
con las cualidades de este hombre, Cornelio. Dice que era un hombre piadoso, temeroso de Dios, junto con toda su casa. O sea, no es que él era en su casa, pues él era un santo y sus hijos, ellos hacían lo que querían a su alrededor. Y él estaba feliz ahí, no. Dice, él y toda su casa. Se le transmitió su fe, su piedad, su temor de Dios a sus hijos también, a su esposa. Y era generoso. Y por eso Dios lo bendijo. Y la bendición que muestra aquí, más que material, es bendición espiritual. ¿Sí? Pero así como Dios nos bendice espiritualmente, también Él nos va a bendecir materialmente. Pero Él quiere que usted y yo entendamos ese principio de la iglesia, que es el principio de la generosidad. Amén, hermanos. Dile al que tienes a tu lado, el Señor quiere que seas generoso, hermano. Porque Dios trae bendición a los que son generosos, hermano. Y cuando eres con mano cerrada, ¿qué va a pasar? Te va a golpear el codo el Señor. Va a hacer que te caigas y te golpees el codo para que puedas soltar. Algo va a hacer, hermano, el Señor para que puedas dar. Porque si hay un principio en la vida cristiana es la generosidad. Yo le dije, la iglesia primitiva muestra su generosidad. La iglesia de Jerusalén es un modelo. Cuando Zaqueo tiene un encuentro con el Señor, Dios le dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa. O sea, antes tú puedes hacer todo lo que quieras, pero si no eres generoso, todavía no hay salvación ahí, no ha sucedido nada. Porque solo el Espíritu Santo puede hacer cambios, puede transformar tu pensamiento y tus acciones. Puede cambiar de ser un hombre avaro, un hombre codicioso, un hombre o una mujer que ama mucho el dinero y que piensa que dar y se va a empobrecer. O dice, no, ¿cómo yo voy a dar algo que a mí me cuesta generarlo cada día? Ahora miren lo que dice 2 Corintios. Aquí hay unos principios y con esto terminamos, hermanos, para que se vaya a ver los resultados de la elección. Ahí no van a dormir, ahí sí van a estar atentazos. Pero acá sí se cabecean, ahí están, como si hubieran estado en el JNE toda la mañana, ¿no? O en la OMPE han estado ahí todo el día parados. 2 Corintios 9, aquí hay unos principios importantes. Versículo 5, ¿qué dice? A ver. La generosidad debe darse de manera natural, espontánea. No doy porque me están presionando ya mucho ya. Toda la semana me dicen que tengo que dar, ya pues tengo que dar. ¿Sí o no? Algunos dicen, ya tanto me están fastidiando, tengo que dar. Pues ya 5 solcitos por ahí, para que digan que he dado. Usted tiene que ser generoso y consciente con el Señor. También la palabra de Dios dice, cada uno conforme haya sido prosperado, ponga parte para dar. O sea, si Dios te está bendiciendo, te está prosperando, en esa relación es que nosotros debemos dar al Señor. Dios no es abusivo, hermano. Dios nos demanda de manera proporcional. Si tú eres un joven que no tiene muchos ingresos, que por ahí tienes unos ingresos pequeños, de eso Él solamente te dice, dame una partecita de eso. Él no te demanda que traigas 100 soles, 200, Él de lo que tú ganas de eso una parte. Pero si ya eres un hombre, una mujer que Dios te está prosperando, te está bendiciendo, tienes un buen trabajo, un buen negocio, no lo sé, entonces el monto va a ser mayor. Pero todos dan el mismo porcentaje si lo vemos dentro de la palabra del Señor, ¿no? La Biblia habla de diezmar.
¿no? Y el diezmo es la 10ª parte. Si tú ganas 100 soles al mes, son 10 soles. Si tú ganas 1000 soles, son 100 soles. ¿Ve que es proporcional? Pero cada uno dio todos dieron lo mismo finalmente. Por eso Dios no tanto halaga la cantidad, sino la fidelidad del corazón. Por eso que Él alabó a una viuda cuando dio 2 blanquitas, dice la palabra. Pero esas 2 blanquitas que ella dio era todo lo que tenía. Y le increpó a los ricos, le dijo: ustedes dan de lo que les sobra. Dan cantidades fuertes, pero de lo que les sobra. Pero esta mujer ha dado todo lo que tenía. Y por eso le dijo: ella ha dado más que ustedes. ¿Ve? Así es Dios, hermanos. Dios nunca nos va a demandar a nosotros. Si usted es alguien que recién está empezando en algo y por ahí no gana mucho, Él no le va a exigir que usted traiga 200, 500 soles, no. Pero ya cuando el Señor comienza a bendecir, y ojo, que cuando tú en lo poco eres fiel, Él te va a poner en lo mucho también. Y te va a permitir que así como fuiste fiel en lo poco, cuando tengas mucho, sigas siendo fiel también. Por eso que hay gente y habemos personas que un día empezamos a dar quizás 20 soles, quizás 50 soles, después quizás 100, 120, 180, 200 y así hemos ido subiendo. Porque Dios honra a los que le honran. Amén, hermanos. Por eso que ahí nos dice que nosotros no debemos dar por exigencia, sino debemos hacerlo de manera natural, voluntaria, como muestra de una transformación, de una regeneración en nuestra vida realmente, donde no es nuestra mente ni nuestra emoción la que nos guía, sino el Espíritu Santo por medio de su palabra. Versículos 6 y 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amén, hermanos. Cuando demos con alegría, hermano. No con tristeza. No por necesidad tampoco, ¿no? Porque digan: como dijeron que Dios me va a bendecir, entonces voy a dar para que Dios me bendiga. No, simplemente dele al Señor porque a Él le corresponde, porque Él es el dueño, así dice la palabra. Que Él es el dueño del oro y la plata, que de Él es todo lo que existe en esta tierra. Y que nada es nuestro, nosotros solamente somos mayordomos de lo que estamos viendo los días jueves, ¿no? Entonces, en la medida de cuán generosos seamos, como dice el versículo 6, ¿no? El que siembra escasamente, llegará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Ese es el principio de la siembra y la cosecha. Amén, hermanos. ¿Sí? Usted ha invertido 100 soles y se ganó 10 soles, pongámosle. Pero si usted invierte 1000, ¿cuánto gana? 100. En la medida de su siembra es su cosecha. Eso es lo que nos está diciendo aquí el versículo 6. Y el 7 dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y cuando Dios ama, Él te recompensa. Por eso, hermanos, eso de que Dios ama a todos es cierto. Dios es amor y ama a todos, a todo el mundo lo ama. Pero a nosotros, sus hijos, nos ama de una manera diferente. Y dentro de sus hijos, a los que son buenos hijos, hijos obedientes, hijos generosos, los ama mucho más todavía. O no tanto para quizás mal entenderlo, los bendice, los recompensa más todavía. Porque Dios es un Dios que retribuye, que responde a nuestras acciones, a nuestras actitudes. Versículo 8.
Mire, esta palabra es poderosa, hermano. Versículo 8, escuche. Dice, y poderoso es Dios. Siga leyendo usted ahí. Para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundáis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá, ¿qué más? Y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. El 11, mire, ¿para qué? Para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios, hermano. Poderoso es Dios para hacer que abunde en todos, en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Cuando Dios ve el deseo de tu corazón de ser una persona generosa, Él va a hacer que abunde siempre, que tengas, hermano. Porque dice la palabra que los que a Él miraron fueron alumbrados y no fueron avergonzados. Cuando tú propones en tu corazón dar algo para el Señor, aún en fe, escuche, aún en fe, Dios va a producir esto. Dios va a hacer esto, dice. Y poderoso es Dios, por eso dice, poderoso es Dios. Por eso usted nunca diga, yo no tengo para dar, hermanito, yo soy pobre, yo de dónde pues, hermanito. Nunca diga eso, hermano. Solamente proponga en su corazón y diga, yo voy a dar, yo quiero dar porque yo soy parte de esta iglesia. Yo me siento que soy un cuerpo, soy parte de este cuerpo que es la iglesia. Y todo lo que acá se quiere hacer es para nosotros mismos. Por lo tanto, no voy a cerrar mi corazón en esta vez para no dar. Y cuando usted diga eso, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, ¿está escuchando? Es una palabra para usted. Abundéis para toda buena obra, hermano. Y luego, mire lo que dice ahí, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Está hablando de que si tú quieres dar, Él en su justicia te va a hacer que tú tengas. Dice, y el que da semilla, mire el ejemplo que pone acá, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera. Claro, está hablando en ese contexto, pues, estamos hablando del año 90 después de Cristo. Hoy no hablemos de cementera, hablemos de tu negocio, del trabajo que Dios te ha dado, de la forma como tú produces, generas un recurso. De eso está hablando. El que da semilla, el que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Y el 11 dice, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad. Liberalidad habla de ser generoso, suelto, no cerrado, no es todo para mí nada más, no. Liberalidad habla de eso, de soltura, de repartir, de eso habla liberalidad, para toda liberalidad, lo cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Cuando tú hagas eso, realmente podrás decir que estás agradecido a Dios. Porque si no, nuestra gratitud solamente es de palabra. Sí, yo le doy gracias a Dios por todo lo que he hecho en mi vida, pero nunca has dado nada para Él. Pero nunca has hecho nada por Él. Estás hablando de una gracia solamente de palabras, de labios. Y Dios no quiere que le amemos solamente de palabras, sino que sea un amor verdadero, un amor de hecho y en verdad, dice la palabra. Así que, amados hermanos, cuando se nos hable de que nosotros tenemos que
colaborar con nuestro dinero para algo que se necesite en la iglesia, tenemos que actuar de la manera como actuó la iglesia de Jerusalén, la iglesia de Macedonia. Amén, hermanos. Para que de esa manera nuestras vidas sean bendecidas y de esa manera podamos mostrar el amor hacia nuestro Dios y también el amor a los que nos rodean. Amén, hermanos. Así que vamos a ponernos en pie para darle gracias al Señor y que de aquí en adelante, pues ya cuando nuestro hermano Ronald pueda anunciar que ya empezamos un nuevo año donde vamos a poder terminar lo que hemos construido en tercer piso para que ahí nuestros jóvenes tengan su aula, su lugar donde puedan ensayar con los instrumentos, pues sea para bendición, tanto para ellos como para la gente que pueda venir más adelante. Amén, hermanos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta noche por habernos permitido estar en primer lugar aquí en tu casa, pero también, Señor, porque tú nos hablas siempre, nos confrontas, pero lo haces con el propósito de bendecir nuestras vidas, Señor. Porque tu palabra dice que tú quieres que seamos bendecidos, que seamos prosperados, que has venido para darnos vida y vida en abundancia. Pero eso no solamente se cumple por una palabra que tú la des o la hayas dado, sino que somos nosotros los que permitimos que tus promesas, que tu palabra se cumpla en nuestras vidas, Señor, en la medida que nosotros obedecemos tu palabra, en la medida que nuestras vidas están siendo transformadas, cambiadas, guiadas por tu palabra, Señor. Y tu palabra nos enseña que debemos ser un pueblo generoso, un pueblo que aprendió a dar, un pueblo que no se esperanza en las cosas materiales o terrenales, sino sobre todo en ti, Señor, y que vive por fe y que su fe en algún momento le da esos resultados que tanto anhelamos, que tanto esperamos y que están expresados en tu palabra, Señor. Por eso, Padre, ayúdanos, Padre, a que podamos entender que tú nos estás llamando a ser generosos como hijos tuyos, como parte de una iglesia, la cual tiene muchos planes, muchos programas que requieren de una economía, Señor. Y por eso, Padre, ayúdanos, Señor, a cumplir lo que dice tu palabra. Y de esa manera tus bendiciones, tu gracia, tu favor esté sobre nuestras vidas, Señor. Gracias te damos, Padre amado. Gracias, poderoso Dios, por permitirnos estar en esta noche aquí en tu casa, Señor. Creemos en tu palabra, la recibimos, Señor, pero ayúdanos también a ponerla por obra. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias te damos, Señor. Aleluya. Amén. Amén. No se sienten, hermanos, quédense ahí de pie nada más para poder orar por la ofrenda.